Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción A del examen de reserva 3 del año 2017. Se trata de un ejercicio muy interesante. Fijaros, nos dicen que el ácido benzoico se utiliza como conservante de alimentos, ya que inhibe el desarrollo de ciertos microbios, siempre que el pH de la mezcla empleada tenga un valor inferior a 5. Nos dan la constante de acidez del ácido y nos piden saber si una disolución que contuviera una concentración de 6,1 gramos por litro se podría utilizar como conservante. La dificultad de este problema reside en que no nos proporcionan la concentración molar de forma directa, sino que nos proporcionan una concentración en gramos por litro y eso nos pone muchas veces muy nerviosos, porque no sabemos cómo comenzar el problema. Sin embargo, fijaros que una vez que conocemos nosotros la concentración en vez de gramos por litro en moles por litro, el proceso va a ser igual de sencillo que hemos visto con otros ácidos débiles. Fijaros, el primer paso sería intentar conocer la concentración molar. Para ello deberíamos de tener los moles y el volumen de la disolución. Como volumen de la disolución nos podemos plantear algo muy sencillo, tener 1 litro. Así, lo que nosotros diríamos es 6,1 gramos, ¿cuántos moles serían? Porque son estos 6,1 gramos los que vamos a tener en 1 litro. Como la masa molar del ácido benzoico es de 122 gramos, nosotros podremos decir que tenemos 0,05 moles en esos 6,1 gramos. Y por tanto podremos terminar diciendo que la concentración molar de este ácido benzoico como conservante es de 0,05 molar. A partir de aquí el problema es exactamente igual que cualquier otro que hemos resuelto hasta ahora para ácidos débiles. Expresamos la concentración inicial del ácido, planteamos lo que va a ser su variación, diremos que irán apareciendo aniones acetato e iones hidroxonio en el mismo término que va desapareciendo o que se va disociando el ácido, expresaremos las cantidades en el equilibrio y por supuesto escribiremos la constante de equilibrio para el proceso. Teniendo en cuenta la constante de equilibrio de este proceso, nosotros podemos llegar a una ecuación en este término. Como podéis ver, la ecuación solo contiene una incógnita, que va a ser la variación de la concentración, puesto que también la constante de acidez, como hemos dicho, nos las proporcionan en el enunciado. Como nos proporcionan la constante de acidez en el enunciado, nosotros ya podremos resolver la ecuación de dos formas. Uno, directamente a través de una ecuación de segundo grado, o bien, por tratarse de un ácido débil, lo que podemos hacer es una comprobación sencillita. Fijaros que si hacemos el cociente entre la concentración inicial y la constante de acidez, y el valor es superior a 500, entonces nosotros estaremos cometiendo un error inferior al 5% siempre que digamos que la concentración inicial es muy superior a la variación y digamos que la diferencia entre la concentración inicial y X es prácticamente la concentración inicial. ¿Lo probamos? De esta forma nosotros podemos ahorrarnos bastantes quebraderos de cabeza con las ecuaciones de segundo grado que no siempre las dominamos. Así, fijaros, cuando llevamos a cabo este cociente obtenemos un valor de 782. Esto nos garantiza que el error que vamos a cometer en este proceso es inferior al 5% y por tanto podremos escribir la ecuación de forma más simplificada. Fijaros que todo esto es simplemente para eliminar una x, pero esto de eliminar una x lo que me permite es llegar a una solución rápida de la variación de la concentración, puesto que simplemente será el producto de la constante de acidez por la concentración inicial. Como veis, el valor que se obtiene es de 1,79 por 10 elevado a menos 3. Y este valor es superior, este valor es bastante sensiblemente inferior a la concentración inicial. Si hiciéramos cálculos de lo que sería el grado de disociación, veríamos que el valor que obtenemos es inferior a ese 5% que estábamos hablando. Una vez que tenemos este valor, vamos a calcular cuál es el pH de esta disolución. Recordad que X también representa la concentración de iones hidroxonio que han ido apareciendo. Así, la concentración de protones en el medio va a ser de 1,79 por 10 elevado a menos 3 molar. Y a partir de aquí calcular el pH simplemente será calcular el menos el logaritmo de esta concentración. Por tanto, el valor que obtenemos es de 2,75. Y a partir de aquí es cuando viene la parte interesante.
Este valor es inferior a 5 y por tanto esta disolución sí puede utilizarse como conservante líquido. ¿Por qué? Porque proporciona un pH inferior a 2,75. Otro problema diferente sería si con estos valores de concentraciones el conservante puede ser tóxico para el organismo. Por eso muchas veces se tiene que establecer un compromiso entre su utilidad como conservante y su concentración. Seguidamente tenemos un problema que, aunque parte de la misma sustancia, podríamos considerarlo diferente y que nos alarga el problema muchas veces de forma innecesaria. Fijaros que ahora lo que me piden es que calculemos los gramos de ácido benzoico necesarios para preparar 5 litros de disolución acuosa de un pH 5. Vamos a ver. Cosas importantes. Fijaros, ahora nos dan el pH. Cuando nos proporcionan el pH y tenemos también la constante de acidez, cuando nos proporcionan el pH lo que tenemos muy claro es que es una forma indirecta de poder conocer cuál es el valor de las concentraciones de las especies en el equilibrio. Por tanto, aquí en este caso realmente la incógnita en el problema es para esta nueva disolución cuál va a ser la concentración inicial. Y esto es lo que nosotros vamos a intentar resolver. Puesto que si nosotros averiguamos cuál es la concentración inicial de este nuevo problema, que no tiene nada que ver con el del apartado A, entonces nosotros tendremos, fijaros, la posibilidad de saber cuántos moles hemos echado en estos 5 litros y a partir de los moles calcular los gramos. Vamos por partes. Fijaros, volveríamos a escribir otra vez la constante. Volveríamos a poner la expresión. Ahora, en esta expresión, fijaros que nosotros conocemos la constante de acidez y aquí es donde viene el término más importante para mí. Nosotros conocemos la variación de la concentración. No de forma directa porque no nos dan esos datos, sí de forma indirecta a través del pH. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Fijaros como X es igual a la concentración de iones hidroxonio. Y nosotros lo que conocemos es el pH. Por tanto, si calculamos la inversa del pH tendremos la concentración. Así la concentración de iones hidroxonio será elevar 10 elevado al menos el pH. Y para un pH 5 lo que podemos decir nosotros es que la concentración de protones será 10 elevado a menos 5 molar. A partir de ese momento lo que tendremos que intentar será despejar la concentración inicial. Como la concentración inicial se encuentra en el denominador, la pasamos al término en la izquierda multiplicando, aplicamos lo que es la constante de acidez a los dos términos del paréntesis, nos llevamos términos a un lado a la derecha para ir dejando la concentración inicial sola y finalmente dividimos entre la constante de disociación. Cuando sustituimos valores, que es la parte importante, obtenemos que la concentración de ácido benzoico en esos 5 litros de disolución tiene que ser del orden de 1,17 por 10 elevado a menos 5 molar si queremos que el pH de esa disolución tenga un valor de 5. Claro, como tenemos 5 litros, lo que nosotros podremos calcular, ¿vale? A partir de esos 5 litros es el número de moles de ácido benzoico. ¿Cómo? Utilizando la concentración que hemos calculado de esta forma indirecta. Y en ese momento nosotros sabríamos cuántos moles hemos puesto en esos 5 litros de disolución. Una vez que tenemos los moles en esa disolución, finalmente lo único que haríamos es determinar la masa de ácido benzoico que hemos tenido que diluir en esos 5 litros, ¿vale? Utilizando simplemente la masa molar. Así el resultado lo que nos sale es que tenemos 7,15 gramos, 7,15 por 10 elevado a menos 3 gramos de ácido benzoico disueltos en 5 litros. Esto nos proporciona una concentración inicial de 1,17 por 10 elevado a menos 5 molar, que cuando se disocian producen un pH igual a 5. Venga, espero que os haya sido de utilidad el problema. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!